Muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes y es un privilegio porque estamos ante la revolución del audio. El audio está transformándolo todo y yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad de usar los medios que están disponibles y que la gente está utilizando para poder comunicar efectivamente el evangelio. Mi nombre es Melvin Rivera, como les dijeron. Yo produzco vía podcast.fm. Es un portal de noticias sobre podcasting. Hago un podcast diario de 10 minutos que me toma 4 horas diarias con mi equipo producirlo. También publicamos guías, publicamos también una cantidad de materiales para blogposts, para leer y escuchar. También tengo la Academia de Podcasting, que en un par de semanas se lanza en una nueva etapa. Es un sitio de formación. Los grupos de preguntas de Facebook, preguntas sobre podcasting, donde más de 2,000 personas están haciendo preguntas. Y Podcast Cristianos, un nuevo grupo de Facebook que comencé hace poco para ayudar a compartiendo recursos a los que están buscando comunicar la fe a través de los podcasts. Hay 5 etapas del podcast. Alguna gente me dice, ¿qué es un podcast? Yo le digo, bueno, un podcast es un audio que se descarga, que tú puedes escuchar cuando quieres y como quieres. Pero para uno entender por qué esa explosión del podcasting, uno tiene que saber que han habido 5 etapas, 4 anteriores a la que estamos viviendo. Estamos viviendo la revolución del audio, los audiolibros se han triplicado las ventas, los podcasts están ahora escuchándose en todos lugares y Latinoamérica, oigan esto, según ART19, es el lugar del mundo donde más está creciendo los podcasts en los últimos 6 meses, 7 meses. Hay 5 etapas de los podcasts. Primero, todo esto comenzó en el 2001, cuando Apple lanzó el iPod, ese aparatito donde usted podía escuchar música que yo todavía tengo y lo uso para grabar algunas cositas. En el 2004, 2 animadores, locutores, le dicen a Apple, ¿por qué no usamos el RSS? Una dirección de internet, un código que se usaba en los blogs para que tú pudieras recibir un blog. ¿Por qué no lo usamos para el audio? Y nace el audio bajo demanda que se incorpora a la iPod. Y en el 2004 también un periodista británico le dice, ¿cómo le vamos a llamar a este nuevo medio? ¿Por qué no le llamamos así? O podcast. Y de ahí salió el podcast, haciendo referencia a la iPod y al cast, que viene de la radiodifusión. En el 2012, Apple lanzó su aplicación de podcast en el iPhone. Ese fue el tercer boom del podcasting en el 2012. Y luego vino en el 18, más o menos, 17, 18, Podcast Serial, que fue el primer podcast que cautivó a las audiencias mundiales. Y el año pasado, todo el mundo sabe, Spotify se lanzó con cientos de millones de dólares al podcasting y eso acabó de transformar todo. Yo les voy a compartir lo que yo he aprendido en 40 minutos que me quedan. Y son cómo crear un podcast desde cero. Y yo lo he reunido después de mucho tiempo. Que tú tienes que seguir y es la que yo voy a utilizar para resumir esta presentación. Número 2 es planificar.
Número 3 es producir. Número 4 es promover. Y número 5 es potencial. Y vamos a la número 1. ¿Por qué? Es bien importante saber por qué vamos a hacer un podcast. Hay gente que se lanza a comprar micrófonos y ese es el error más grave. Yo creo que lo más importante es por qué lo hacemos, particularmente los que hacemos podcasts de fe. Yo he hecho 2 podcasts y estoy haciendo un tercero ahora. Dicho sea de paso, los 2 podcasts ganaron premio de los Latin Podcast Awards. Hice uno que se llamaba Cambio 180, que era entrevista a líderes sobre tecnología digital, Biblia y liderazgo. Y el por qué yo hice 176 entrevistas y episodios, capítulos de ese podcast, es porque yo quería ayudar a cambiar el liderazgo de la iglesia. Y eso me mantuvo desde el 2016 hasta el 2017, 18. Me animó a hacer un podcast cuando yo trabajaba como director de publicaciones mundiales de las Sociedades Bíblicas Unidas y tenía que viajar por el mundo 2 semanas al mes. 6 meses, 6 años estuve así. Hasta hace 3 años. Usted se imagina que todo ese tiempo producir un podcast con una iPad y un iPhone. Yo he hecho los 800 podcasts que he producido, los he hecho con un iPad y un iPhone. Y hacerlo mientras estás viajando, tú tienes que tener un buen porqué. Y mi porqué era, yo quería ayudar y contribuir a algo y no sentarme en una esquina a criticar a los líderes de la iglesia, sino decir, voy a entrevistar a gente que tiene algo que contribuir para ayudar en esa transformación 180 del liderazgo. El por qué es lo más importante, te va a mantener animado, te va a permitir hacer cosas que tú no harías ni aunque te paguen, pero lo haces porque tienes un porqué. Y eso es lo más importante. Si tú no sabes por qué vas a hacer un podcast, no puedes ir a lo siguiente. Una de las cosas que tenemos que saber cuando estamos viendo el por qué es que la radio y los podcasts son diferentes. Yo fui gerente de una emisora de radio, estoy ahora en los podcasts de nuevo y sé que hay cosas diferentes. O sea, lo que tú tienes en la radio es importante y la radio no va a dejar de existir. Yo creo que la radio está entrando en una nueva etapa, pero los podcasts se escuchan por auriculares, no por las bocinas del coche. Y eso hace que los podcasts sean totalmente diferentes a la radio. El tono en que se hace un podcast es diferente. Por eso, en esta pandemia, la radio ha tenido una gran participación y la televisión, pero los podcasts han tenido un crecimiento extraordinario, porque los podcasts son más íntimos. Por eso yo le digo a los pastores, en medio de la pandemia, si usted lo que está haciendo es transmitir sermones como si fueran podcasts en audio diferido, está perdiendo el tiempo para alcanzar a los de afuera, no para alcanzar a los de adentro. Está muy bien para los de adentro, pero si usted cree que usted está llevando el mensaje del evangelio fuera de las 4 paredes a un mundo, yo creo que tiene que pensar en otro formato de audio. ¿Por qué? Porque a veces los sermones tienen tonos altos y en los podcasts, en la intimidad de los auriculares, nosotros no queremos que nos griten. Queremos sencillamente escuchar un mensaje al corazón. Tengo un amigo que produjo un podcast en España, Francisco Isusquiza, cuando su papá tenía 120 días en un hospital con el COVID. Y él hizo un podcast, él es un profesional, creó un podcast para contarle a su papá que estaba en el hospital y que él no veía desde 120 días, qué era lo que estaba pasando fuera y qué era lo que estaba pasando en su familia. Y es uno de los podcasts más impresionantes que yo he escuchado en mi vida, porque aprovecha la intimidad del medio. Una enfermera de Inglaterra hizo un podcast para hablar de una periodista, hizo un podcast para hablar de el cáncer que estaba padeciendo. Y cada uno de estos podcasts muestran la intimidad del medio, mientras esta gente está haciendo mensajes íntimos, mensajes que tocan al corazón.
a veces nosotros estamos usando los podcasts de la manera incorrecta. Les recomiendo el artículo que yo escribí. Es un o sea, blog para leer y podcast para escuchar cuando quiera, que se llama Similitudes y Diferencias entre la radio y los podcasts. Lo actualizo prácticamente todos los años. Ya llevo 3 años actualizándolo. El primer paso es planificar. Si nosotros no planificamos, no vamos a llegar a ningún sitio. Hay que definir un tema. Si ya tú sabes por qué lo estás haciendo, tú tienes que definir un tema y tienes que buscar qué otra gente ha hecho podcast sobre ese tema. Tienes que escucharlos. Tienes que meterte a Amazon y leer cuáles son los libros que hay sobre ese tema, cuáles son los blogs que existen, cuáles son los videos, los canales de YouTube que existen sobre ese tema, qué grupos de Facebook hay sobre ese tema. Después que tú tengas todo eso, ya tú tienes un paso adelante para seguir con tu proyecto de planificación. Tienes que identificar el público objetivo. Cuando tú dices, no, esto es para todos. Lo que es para todos es para nadie. Y solamente identificando ese público objetivo y sus puntos de dolor. Mire la gran diferencia. Cuando yo estaba en la radio, venía alguien y me decía, quiero hacer un programa en la radio. Y dice, sí. ¿Y para quién está dirigiendo? Para los inconversos. Así no es. Tú tienes que pensar en cuál es el público. Los millennials usan diferentes medios, tienen diferentes intereses que la gente de 60 años en adelante. Entonces, cada público tiene sus puntos de dolor. Cuando tú sabes el por qué vas a hacer un podcast, porque sabes el público, sabes el tema y buscas qué es lo que ellos están preguntando sobre ese punto de dolor, tú vas a tener más éxito en el podcast. Hay muchas herramientas para hacerlo. Google Trends, Quora, Answer the Public, Reddit, grupos de Facebook. Todas estas herramientas son buenas para que tú hagas búsqueda. Por ejemplo, en Answer the Public, tú puedes poner en español, es gratuito y de pago. La versión de gratuita es muy buena. Tú puedes, si vives en Colombia, por ejemplo, selecciona español Colombia y pones el tema, por ejemplo, matrimonio. Y ahí te dice lo que todos los colombianos o toda la gente que viene desde Colombia está buscando en Google sobre el tema del matrimonio. Con eso tú puedes preparar un calendario. También otro favorito mío es Uber Suggest, donde tú puedes entrar y buscar la cantidad de temas, palabras clave con las que quieres hacer un contenido. Y con eso tú preparas un calendario de contenido. Luego que tú tienes eso, entonces tienes que elegir un formato. Preparas el calendario de contenido y dices, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Hay varios formatos. La crónica narrativa, que es una de las más espectaculares, pero da más trabajo hacerlo. El análisis y opinión en solitario. Algunos de mis podcasts son en solitario, otros son en entrevistas, otros son reportajes, otros son paneles, otros son tipo revista, una mezcla de los anteriores como los programas de radio. No importa cuál sea el formato, tú tienes que prepararte y aprender de ese formato. Hay muy buenos cursos de crónica narrativa. Hay buenos principios de cómo hacer podcasts solitarios. Y hay buenos principios y la moderadora de este panel, de este día, Giselle Jacome, es una de las personas que yo he conocido que tienen los mayores conocimientos sobre entrevistas y sobre el desarrollo de la voz. Y también sobre reportajes y paneles. Tienes que escoger uno o lo puedes mezclar, como yo he hecho también. Luego tienes que producirlo. Esa es la otra P del podcasting, producirlo. Y si lo vas a producir, tienes que buscar un lugar y un equipo de grabación. La gente tiende a brincar al equipo de grabación y se olvidan que algo muy importante es dónde vas a grabar. Si tú defines, yo estoy ahora mismo grabando en una parte de la habitación de mi casa donde tengo a la derecha una biblioteca, atrás tengo 3 paneles y al frente tengo una cortina porque hay una ventana que da al patio. Entonces yo seleccioné este lugar para grabar mis seminarios y mis entrevistas, pero tengo otro
estudio en el garaje que construí, que es un sitio totalmente sonorizado. ¿Por qué es importante seleccionar el lugar y prepararlo? Porque si tú preparas el lugar y entonces puedes saber qué micrófono escoges para grabar. Este micrófono yo lo uso aquí porque este no es un sitio perfecto de sonorizado. Entonces es un micrófono dinámico. Ahora en mi cabina, en el garaje, yo tengo un micrófono condensador. Y eso es algo bien importante. Selecciona primero el lugar y luego vas a los equipos. Si no tienes mucho presupuesto, mira, estos son 2 micrófonos que yo recomiendo. Son de primera, son dinámicos, los puedes conectar a la laptop, los puedes conectar a tu iPad. Estos son de nivel medio. Si tú quieres ya producir un podcast de un nivel medio, cuestan entre $100 a $200. Y estos son micrófonos de nivel profesional. El que yo uso aquí, el Electro Voice RE20, el Shure SM7B, el más popular, y otros más. Luego vienen las interfaces de audio. Tienes que escoger una. Yo siempre digo, comienza de la manera con el mínimo viable. Comienza con el presupuesto más bajo, pero dedica, para mí, si yo fuera a comenzar y tuviera poco presupuesto, lo primero era que rodearía de libros y de cortinas el lugar donde voy a grabar, mejoraría el lugar y luego comenzaría con los micrófonos más económicos y con las interfaces más económicas. Estas son 2 que yo he utilizado, que son muy buenas, y esta es una que es una maravilla, vale $129. Y para comenzar un podcast, esto salió hace par de meses y en viapodcast.fm yo tengo una reseña. Y esta, que es otra maravilla, por ejemplo, yo hago mi podcast con mi hija Araceli. Araceli cuando sale de Univision, ella es directora de programación en Miami, en Univision, ella viene a su casa, graba su parte, yo grabo mi parte, me la envía, la montamos, la publicamos y eso lo hacemos todos los días durante las 52 semanas del año. Y esta es la que ella usa. Y luego viene otra maravilla que salió hace par de meses, la Solid State, que es una maravilla también, pero que vale un poquito más. Y luego están las grabadoras, esta que está a la izquierda, la Mixer Face, ahora mismo es la que yo estoy usando aquí, pero sin grabadora, que vale más barata. Y luego vienen las niveles profesionales, la de la izquierda, la Mix Pre, es la que yo utilizo en la cabina y las demás son también de primera. Luego vienen los auriculares que puedes elegir y luego vienen los soportes de micrófono y luego vienen las aplicaciones. Sobre todo esto, en viapodcast.fm yo tengo una sección que se llama Comienza aquí y tengo 32 blog posts con toda información de estos detalles, de estos equipos y de este software que estoy mencionando acá. Si vas a grabar en iOS como yo, que he grabado 800 podcasts en un iPad y un iPhone, yo uso Twisted Wave, que vale $10, y Ferrite Studio, que vale como $15 o $20, algo así. Y también hay otros como Spreaker y Podbean. Si vas a grabar a nivel medio, Hindenburg Journalist, Hijack, Reaper. Y si vas a nivel avanzado, Logic Pro, Audition y Pro Tools. Yo no recomiendo esto del nivel avanzado porque esto está hecho para otro nivel. ¿Para qué tú vas a comprar un software caro con funciones que nunca vas a utilizar? Cuando esas mismas funciones, las básicas, las tienen en uno gratuito como Auphonic, como Audible y cualquiera de los, Auphonic, y cualquiera de los que se pueden utilizar desde una iPad o un iPhone. Luego que tú tienes el equipo, tienes que decidir dónde vas a subir y alojar tu podcast. Y hay muchas alternativas. Eso está cambiando a una velocidad espantosa. Hay sitios gratuitos como Whooshkaa de Australia que yo recomiendo para los que no tienen recursos. No recomiendo Anchor porque sencillamente tiene muchas ventajas y tiene muchas desventajas. Pero yo prefiero un sitio donde, como Whooshkaa, que puedes luego comprar una cuenta de pago y ahí te quedas. Hay alojadores gratuitos, Archive, Anchor y Whooshkaa. Luego viene promover, y ya estoy terminando,
tienes que promover, tienes que tener una estrategia de redes sociales. La promoción, si usted escuchó la presentación que yo hice que voy a hacer en el próximo taller, les voy a hablar de cómo ha cambiado la manera en que nos conectamos en las redes en los últimos 7 meses. Hay una revolución, ya la gente no se está conectando a la misma hora. Entonces tú tienes que saber, fíjate la importancia de saber cuál es tu público. Si tú sabes qué es tu público, cuando vas a promover, ya tienes una pista de averiguar a qué hora ese público se conecta. No es lo mismo una persona que está trabajando desde su casa en el confinamiento, 8 horas al día, que está atendiendo a los niños como si fuera una maestra o un maestro y que quiere luego desconectarse, entretenerse. No es lo mismo esa persona que una persona joven que no tiene niños, que no tiene trabajo, que tiene la universidad o tiene la escuela. O sea, cada público tiene diferentes necesidades y diferentes formas de enfrentar esas necesidades. Una de las primeras maneras es promover en un directorio de podcast. Les dije que he hecho 2 podcasts, que estoy haciendo un tercero. Hice Cambio 180, hice para las sociedades bíblicas uno que se llama Los Hechos, que la semana pasada ganó el premio como el mejor podcast de religión en los Latin Podcast Awards. Y ese podcast narra la historia de la traducción de la Biblia, Reina Valera, como si fuera un noticiero de radio. Está en vivelabiblia.com. Ahora yo estoy haciendo uno que se llama Explora la Biblia, que es una Biblia de estudio en audio para las sociedades bíblicas, donde Eloy Ortiz entrevista a diferentes biblistas y van libro por libro, como si fuera una Biblia, pero en audio. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo después que termine esta entrevista? Voy a ir a esa sección directorio de podcast y voy a poner ese podcast Explora la Biblia en todos estos directorios. ¿Por qué? Porque yo acabo de publicar el podcast anoche. Todavía no se ha anunciado. Ustedes tienen la novedad de ser los primeros en escuchar del podcast Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio. Si tú colocas tu podcast en todos los directorios de podcast, particularmente Apple Podcast, que es el más grande, que es el más antiguo, y todos sabemos que en América Latina nos conectamos con Android, pero Apple Podcast alimenta cientos de aplicaciones, entre ellas las más importantes de Android. Luego viene Spotify, que en los últimos 12 meses ha tomado una relevancia increíble en el mundo de habla castellana, y luego viene Google Podcast, que también desde el último año está indexando los podcasts. Esos son los 3 principales, pero luego vienen cantidad que yo los tengo ahí en ese directorio de podcast en español en Vive la Biblia. Y viene el paso final, el 5. Potencia tu podcast. Fíjese que después que uno tiene un podcast, tengo Vía Podcast, que ya tiene 3 años, 4 años, y tengo Notipod hoy. Vía Podcast es de entrevistas y podcast en solitario sobre cómo hacer un podcast. Y luego tengo Notipod, que es un noticiero diario sobre noticias y tendencias del podcasting. Pues la semana que viene yo estoy lanzando una encuesta. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar a mis oyentes, porque ya Vía Podcast como portal cumple 4 años. Y voy a evaluar los resultados y voy a hacer cambios y voy a probar. ¿Sabe que lo único que yo me arrepiento en mi vida de comunicador es no haber escuchado más, no haber cambiado y no haber probado más? Si nosotros escuchamos a los que nos escuchan, hacemos los cambios para llenar sus necesidades, nos atrevemos a probar, a veces no queremos probar, porque ay, que después me van a criticar, que yo cambio mucho. Un cambio, una prueba mínimo viable, o sea, que no te cueste mucho, no te pongas a hacer una prueba de una gran inversión para descubrir que al final no funcionó y que perdiste mucho dinero, ¿no? Hazlo de la manera más sencilla. Y luego que haces la escucha, evalúas los resultados, haces el cambio y pruebas, sé consistente.
Me quedan 2 minutos y los voy a dedicar a esto. Si esperas a estar totalmente listo para comenzar tu podcast, vas a llegar tarde. La excelencia se logra trabajando duro, experimentando y aprendiendo de los errores. Cuando la gente me pregunta, ¿tú has tenido muchos fracasos? Yo le digo, sí, he tenido muchos fracasos, pero yo no le llamo fracaso, porque fracaso es cuando tú no aprendes algo. Si yo aprendo algo de mi fracaso, se convierte en un aprendizaje. Termino con esto. En la década del 60 llegaron unos misioneros a Puerto Rico y querían establecer una emisora de radio cristiana. No habían locutores cristianos, así que fueron a un muchachito de 18 años que trabajaba de animador en una emisora de salsa. O sea que a los puertorriqueños nos encanta la salsa. Y ese muchachito empezó a trabajar en la emisora cristiana sin ser creyente. Él fue el primer convertido en esa emisora, el primero que tuvo un encuentro escuchando programas espectaculares como el del hermano Pablo, que utilizaba contar historias para decir un mensaje bíblico de una manera espectacular. Y ese muchachito luego se convirtió en director de programación, luego se convirtió en el gerente. A los 8 años el muchachito lo nombraron director de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico. Unos años después, 8 años también después, lo nombraron director de publicaciones para América Latina de las Sociedades Bíblicas Unidas, y después lo nombraron director de todas las sociedades y luego director de publicaciones a nivel mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ese muchachito soy yo. Yo me retiré de la Sociedad Bíblica hace 3 años y todo lo que yo he podido hacer es porque alguien tuvo la visión de atreverse a lo que nadie se atrevía. Primero, a lanzar una emisora cristiana en un barrio pobre de Puerto Rico, en un momento donde todo el mundo diría, una emisora, ¿con qué la voy a sostener? ¿Cómo lo voy a hacer? Era un riesgo muy alto. Allí no hay locutores. Yo soy fruto de la visión de cristianos que se atrevieron a usar los nuevos medios. Usa los nuevos medios y no te quedes atrás. Muchas gracias.